¿Y si un día tu hijo de apenas 3 años se acercara a ti y con total seriedad te dijera que recuerda cómo murió en otra vida? Que sabe quién lo asesinó y que incluso podría mostrarte el lugar exacto donde está enterrado su cuerpo. No, no es el guión de una película de misterio. Esto es un hecho real. Un caso documentado por médicos, investigadores e incluso líderes religiosos, que aún hoy provoca escalofríos a quienes lo escuchan. Pero para entender su alcance, primero hay que hablar de la comunidad donde todo ocurrió, los drusos. Un pueblo presente en Siria, Líbano e Israel, con creencias milenarias en la reencarnación. Para ellos, la vida no termina con la muerte, sino que el alma continúa su viaje, ocupando un nuevo cuerpo, y a veces trayendo consigo los recuerdos de otra existencia. Entre los drusos, estas historias no son leyendas urbanas, son testimonios repetidos generación tras generación. Pero esta vez, el relato no venía de un anciano que recordaba su infancia, sino de un niño que apenas estaba aprendiendo a hablar con frases completas. Prepárate, porque esta es la historia real del niño sirio, que resolvió su propio asesinato desde la tumba. La historia comienza en una remota aldea drusa en la región de Golán, Siria. Un lugar tranquilo, rodeado de colinas polvorientas, donde las familias se conocen desde hace generaciones. Allí vivía un niño de apenas 3 años. Un niño que, como cualquier otro, jugaba, reía y aprendía a hablar, pero que por las noches despertaba a su familia con gritos aterradores. Eran pesadillas recurrentes. No lloraba por monstruos imaginarios, sino por algo mucho más perturbador. Se tocaba la cabeza con insistencia, llorando, y decía: «Aquí me pegaron, aquí morí». Al principio, sus padres pensaron que eran frases sin sentido, producto de algún sueño extraño. Pero con el paso de los días, las palabras del pequeño se volvieron más precisas. Empezó a describir lugares, personas e incluso una casa que jamás había visitado. Lo más inquietante es que aseguraba que su verdadero nombre no era el que tenía ahora. Con la inocencia de un niño, hablaba de otra vida, otra familia, y de un final violento que recordaba con sorprendente claridad. Su madre, preocupada, comenzó a contar estas historias a los vecinos, y fue entonces cuando los ancianos de la comunidad drusa decidieron escuchar con atención lo que aquel pequeño tenía para decir. Intrigados por la exactitud de las descripciones del niño, los ancianos de la comunidad decidieron ponerlo a prueba. Si sus recuerdos eran reales, debía ser capaz de reconocer el lugar del que hablaba. Una mañana, al amanecer, se organizó el viaje. La familia, junto a varios ancianos, emprendió el camino hacia una aldea distante, siguiendo las indicaciones del pequeño. El trayecto era largo, cruzando senderos de tierra y colinas que parecían todas iguales, salvo para él. A medida que se acercaban, el niño se mostraba cada vez más inquieto. Se asomaba por la ventana del vehículo y señalaba lugares, como si todo le resultara familiar. Al llegar, la reacción de todos fue de asombro. El pequeño no dudó ni un segundo. Bajó apresuradamente y comenzó a caminar por las calles de la aldea como si las conociera de toda la vida. Se detuvo frente a una casa en particular. La observó en silencio, respiró profundamente y dijo: «Aquí vivía, antes de morir». Golpeó la puerta con decisión y cuando la abrieron, pronunció un nombre que dejó a los presentes en silencio absoluto. Un nombre que pertenecía a un hombre que había muerto años atrás y cuya muerte nunca fue aclarada. Después de pronunciar aquel nombre, el niño se volvió hacia los ancianos y señaló un terreno baldío detrás de la casa. Con una voz tranquila pero cargada de certeza, dijo: «Ahí está enterrado mi cuerpo». El grupo se miró entre sí, sin saber si creer lo que acababan de escuchar. Aún así, decidieron comprobarlo. Consiguieron herramientas y comenzaron a excavar, guiados por las indicaciones precisas del pequeño. El ambiente era tenso, solo se escuchaba el golpe metálico de las palas contra la tierra compacta y el viento que levantaba pequeñas nubes de polvo. Los minutos pasaban y algunos empezaban a pensar que todo era una coincidencia, hasta que uno de los hombres golpeó algo duro. Era un hueso, y no estaba solo. Pronto emergieron más fragmentos,
hasta revelar un esqueleto casi completo. Pero lo más inquietante estaba en el cráneo, una fractura visible, profunda, exactamente en el lugar que el niño señalaba cada vez que decía «aquí me pegaron». Los presentes quedaron inmóviles, incapaces de explicar lo que tenían delante. El silencio fue absoluto. En ese momento, ya nadie dudaba de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Cuando retiraron la tierra que cubría el esqueleto, uno de los ancianos se fijó en un detalle que heló la sangre de todos. El cráneo fracturado coincidía exactamente con la zona donde el niño tenía una marca de nacimiento rojiza, claramente visible. Para muchos drusos, estas marcas son señales del trauma vivido en una vida anterior. Creen que cuando una persona muere de forma violenta, las heridas dejan una huella física en el nuevo cuerpo donde su alma reencarna. La familia del niño contó que él había nacido con esa marca y que nunca le habían encontrado explicación médica convincente. Ahora, frente a los restos y la evidencia del golpe, la conexión parecía imposible de ignorar. Los ancianos murmuraban entre sí, algunos persignándose, otros mirándolos al pequeño con respeto y tal vez con un poco de temor. No todos los días se presenciaba una prueba tan clara de una vida pasada. La noticia comenzó a correr por la aldea y pronto llegó a pueblos vecinos. El caso despertó curiosidad, escepticismo y asombro. Para algunos era una simple coincidencia, para otros una confirmación de que el alma nunca olvida. Mientras los ancianos y la familia discutían sobre lo que acababan de encontrar, el niño permanecía en silencio, observando a las personas que se habían reunido alrededor. De repente, comenzó a caminar lentamente hacia uno de los hombres presentes. Era un vecino de la aldea, un hombre mayor, de rostro serio y mirada esquiva. El niño lo señaló con el dedo y, con una seguridad inquietante, dijo: «Tú me mataste». Un murmullo recorrió al grupo. El acusado negó de inmediato, levantando las manos en señal de inocencia. Pero la presión de los ancianos y la mirada fija del niño parecían pesar sobre él. Los minutos pasaban y la tensión crecía, hasta que, finalmente, con voz temblorosa, el hombre bajó la cabeza y confesó. Dijo que, años atrás, había tenido una fuerte discusión con el hombre cuyo nombre el niño reclamaba como suyo. En un arranque de ira, lo golpeó con un hacha en la cabeza y luego enterró su cuerpo detrás de la casa, convencido de que nadie lo encontraría jamás. Su confesión dejó a todos paralizados. No solo habían encontrado los restos, sino que el propio asesino estaba admitiendo su crimen ante la víctima reencarnada. Lo ocurrido no tardó en llamar la atención más allá de la comunidad drusa. Entre quienes escucharon el caso estaba el doctor Eli Lash, un reconocido médico alemán que trabajaba en Israel y que había dedicado gran parte de su vida a proyectos médicos y humanitarios. Lash era conocido por su rigor científico y su escepticismo ante fenómenos paranormales. Sin embargo, al escuchar los testimonios y ver la reacción de la comunidad, decidió investigar personalmente. Pasó varios días en la aldea, entrevistando a la familia, a los ancianos y a todos los testigos presentes el día del hallazgo. Registró cada detalle, desde las palabras exactas del niño hasta la ubicación de los restos y la marca de nacimiento. Incluso documentó la confesión del asesino, que coincidía punto por punto con los recuerdos del pequeño. Para Lash, este caso se convirtió en uno de los más sólidos ejemplos de lo que él consideraba memoria de vidas pasadas. Años después, sus notas y grabaciones seguirían siendo citadas en investigaciones sobre reencarnación, apareciendo en libros y conferencias como un testimonio difícil de refutar. Con el asesino confeso, los restos recuperados y la historia documentada por un médico de prestigio, el caso quedó grabado para siempre en la memoria de la comunidad drusa y en los archivos de quienes estudian la reencarnación. El niño, por su parte, continuó creciendo, y con los años sus recuerdos comenzaron a desvanecerse, como suele ocurrir en muchos casos similares. Pero la huella de su testimonio permaneció. Para sus padres, aquello fue una confirmación de que las almas nunca se apagan, solo cambian de forma. La historia se transmitió de boca en boca, cruzó fronteras y llegó a medios de comunicación de todo el mundo. Algunos la consideraron un milagro, otros una simple coincidencia, pero nadie pudo ignorarla.
Este caso nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. ¿Es posible que llevemos dentro memorias que no nos pertenecen? ¿Que el alma sea un viajero eterno, cargando cicatrices invisibles? Y, a veces, visibles. Quizá nunca tengamos la respuesta definitiva, pero cada vez que escuchamos historias como la de este niño, el misterio de lo que ocurre después de nuestra última respiración se hace un poco más profundo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, quizá quieras seguir explorando otros casos reales que desafían todo lo que creemos saber. Quizá nunca tengamos la respuesta definitiva, pero cada vez que escuchamos historias como la de este niño, el misterio de lo que ocurre después de nuestra última respiración se hace un poco más profundo.